Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en este hermoso día, jueves 10 de febrero del año 2022, el año de la benevolencia divina. Qué bueno es que el Señor nos concede la oportunidad de que juntos podamos seguir el estudio de la palabra del Señor. Así que quiero darle la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera agradecerle al Señor su buena voluntad para con nosotros, su cuidado, su ayuda, su cobertura, su protección sobrenatural, sus bendiciones y por prosperarnos en todas las cosas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy agradecidos con Dios. Hay un profundo agradecimiento en nuestro corazón porque a través de todo este tiempo el Señor nos ha cuidado y nos ha guardado. Así que le invito a que se ponga cómodo, cómoda y podamos en este día, en esta hermosa noche, seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias porque tú nos das el privilegio de juntos poder seguir estudiando tu palabra. Tú eres un Dios bueno, maravilloso. Señor, tu palabra dice que aunque nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Y eres fiel al entregarnos esta palabra que nos edifique y nos fortalezca en nuestro ser interior. Y a través de ella tu Espíritu Santo sigue trascendiendo para acomodar lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Y de tal manera, Señor, que podamos reflejar tu imagen aquí en la tierra, mostrar el carácter maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, que esta palabra, Señor, sea de aliento, de motivación, para que nosotros nos acerquemos más a ti y te honremos y te glorifiquemos como nuestro Padre Celestial, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, la semana pasada empezamos el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Entonces, en el día de hoy continuamos con el estudio de esta carta y el tema que le presento es el elogio de Pablo a los tesalonicenses. Vamos a ver lo que Pablo le escribe a esta iglesia. Pablo enaltece la labor de los creyentes tesalonicenses quienes, al haber recibido el Evangelio no solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y en la plena convicción se han convertido en imitadores. Pablo enfatiza en una de las características de la discípula o el discípulo misionero, ser modelo para otros y otras, aspecto que también cumplen creyentes de Tesalónica. En mi disertación de hoy voy a tocar tres aspectos dignos de ser resaltados de la predicación de Pablo a los tesalonicenses. El primer punto, el evangelio predicado por Pablo. El segundo punto, resultado de la predicación apostólica. El tercer punto, ejemplar imitación de Cristo. Vamos a ver entonces este primer punto, el evangelio predicado por Pablo, 1 Tesalonicenses 1:5. Dice, por cuanto nuestro evangelio no llegó a ustedes solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción. Ustedes saben de qué manera actuamos entre ustedes a favor de ustedes. En este versículo, el apóstol paladea con regusto el sabroso recuerdo de la conversión de los tesalonicenses. La conjunción griega con la que comienza el versículo 5 explica cómo se llevó a cabo históricamente la elección de Dios. Frase final del versículo anterior.
Vemos aquí que, uno, Pablo llama nuestro evangelio al que él y sus colaboradores proclamaban. Segunda de Tesalonicenses 2:14. Con este fin los llamó Dios por medio de nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero además de llamar nuestro evangelio, él dice por ese evangelio, en 1 Corintios 15, del 1 al 3, por ese evangelio. Además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si los retienen como yo se los he predicado. De otro modo, creyeron en vano. Porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro y después a los 12. Además de decir ese evangelio, él dice que el evangelio de Dios, menciona el evangelio de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 2 y 8. Así que es su evangelio, ese evangelio, el evangelio de Dios. Primera de Tesalonicenses 2, versículos 2 y 8 dice: al contrario, a pesar de que habíamos padecido antes y habíamos sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos valentía en nuestro Dios para anunciarles el evangelio de Dios en medio de grande conflicto. Tanto es nuestro cariño para ustedes que no parecía bien entregarle no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habían llegado a sernos muy amados. Pero también Pablo le llama al evangelio el evangelio de Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el evangelio de Cristo, para afirmarlo y animarlos en su fe. Así que es el evangelio de Pablo, ese evangelio, el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo. Y también él habló que ese es el único evangelio. Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9. El único evangelio. Estoy asombrado. Gálatas 1, versículo del 6 al 9. Estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, en otras palabras, sea maldito. Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, sea maldito. Esto está ocurriendo en el día de hoy. Se está tergiversando lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y hay algunos que están perturbando a los cristianos para que nieguen su fe y entren en apostasía, como está profetizado en la palabra de Dios. Pero usted necesita conocer bien el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, el único evangelio. Cualquier otra desviación causa maldición. 2. Este evangelio no fue proclamado por Pablo y sus colaboradores por medio de palabra únicamente, sino también y principalmente por medio del poder del Espíritu Santo. El evangelio no es la presentación de una idea, sino la operación de un poder. Cuando se predica el evangelio, el poder de Dios está obrando para la salvación de los hombres, arrancándolo de los poderes de la destrucción y trasladándolos
a la nueva era de la vida. 3. La plena certidumbre se refiere a la seguridad interior que el poder del Espíritu Santo daba a Pablo y a los demás predicadores del Evangelio. El contexto posterior exige esta interpretación, sin negar que los convertidos sienten igualmente dentro de sí la misma seguridad que el Espíritu presta a la palabra del predicador. El Evangelio vino con poder y tuvo un efecto poderoso en los tesalonicenses. Donde quiera que la Biblia es oída y obedecida, las vidas son cambiadas. El cristianismo, más que una colección de hechos interesantes, es el poder de Dios a todo aquel que cree. ¿Qué ha hecho el poder de Dios en su vida desde el primer momento en que creyó? Esta es una pregunta interesantísima que usted, mi hermano, mi hermana, debe responderse a sí mismo, a sí misma. ¿Qué ha hecho el poder de Dios? Así usted se debe preguntar a usted mismo, a usted misma. ¿Qué ha hecho el poder de Dios en mi vida desde el primer momento en que creí? Es interesante, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, para transformación, para renovación. El Espíritu Santo cambia a la gente cuando ésta acepta el Evangelio. Cuando hablamos a otros de Cristo, debemos depender del Espíritu Santo para que abra sus ojos y los convenza de que necesitan salvación. O sea, no es por nuestra habilidad, por nuestra fuerza, realmente es por la maravillosa trascendencia del Espíritu Santo. Así que cuando nosotros vamos a compartir el Evangelio, a predicarlo, a enseñar, cuando nosotros vamos a testificar del Señor Jesucristo ante otros, debemos orar al Espíritu Santo dependiendo de Él, con el fin de que el Espíritu Santo se encargue de abrir los ojos espirituales de la gente a la que le vamos a hablar y los convenza de que necesitan salvación. Es el poder de Dios el que cambia a las personas, no nuestra habilidad o persuasión. Sin la obra del Espíritu Santo, nuestras palabras no tienen sentido. El Espíritu Santo no solo convence a la gente de su pecado, sino que también le da seguridad de la verdad del Evangelio. Pablo escribió: ustedes saben de qué manera actuamos entre ustedes por amor a ustedes. Los tesalonicenses pudieron ver que lo que Pablo, Sila y Timoteo predicaban era la verdad, porque ellos mismos la vivían la palabra. O sea, no predicaban una cosa y vivían otra, no. Ellos predicaban lo que vivían. Y cuando la gente, mi amado hermano, hermana, ve que nosotros vivimos de una manera y luego hablamos de la manera en que vivimos, entonces la gente cree. La gente no cree cuando nosotros hablamos algo pero no vivimos lo que hablamos. Entonces necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos la trascendencia del Espíritu Santo en nuestra vida primero, para que acomode lo espiritual de Dios a lo espiritual nuestro, y luego para que el Espíritu Santo pueda convencer a la gente de pecado y le pueda dar la seguridad de la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Su vida confirma o contradice lo que usted cree. Su vida debe confirmar lo que usted dice que cree. Usted no puede creer algo y vivir en otra forma. Eso no está correcto. 4. Los propios tesalonicenses, que habían sido convertidos mediante la predicación de Pablo y sus colaboradores, pudieron percatarse, según la parte B del versículo 5, de la forma en que se habían comportado entre ellos, Pablo, Silas, Timoteo, de palabra y de obra. Los que le predicaron a Cristo vivían lo que predicaban.
ellos pudieron observar su forma de vivir. La gente debe observar la forma en que nosotros vivimos, porque la vida de nosotros es un testimonio más alto que nuestras propias palabras. Vamos al segundo punto, resultado de la predicación apostólica. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. También se hicieron imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. 1. Habían llegado a ser imitadores de los predicadores y del Señor. O sea que nosotros los predicadores siempre debemos desear, anhelar, llevar la gente al Señor Jesucristo, no a nosotros. Ahora, si nosotros vivimos de acuerdo a la vida de Cristo, la gente verá en nosotros a Cristo, porque nosotros hemos sido puestos para predicar, para enseñar la palabra, a fin de llevar a otros a que imiten a Cristo a través de nuestra propia persona. Entonces, fíjese, los tesalonicenses llegaron a ser imitadores de Pablo, de Sila y de Timoteo, y a la vez del Señor, porque Pablo, Sila y Timoteo, ¿qué hacían? Imitaban a Cristo. Así que cuando nosotros imitamos a Cristo y otros nos imitan a nosotros, nos están imitando a nosotros, pero también al Señor Jesucristo. Porque Jesucristo tiene que ser revelado, mostrado a través de nuestra vida. Recuerde esto, nuestro testimonio personal, nuestra vida, habla más alto que la palabra que nosotros podamos predicar o enseñar. Entonces ellos habían llegado a ser imitadores de los predicadores de Pablo, de Sila, de Timoteo, con lo que habían llegado a ser de la misma clase de personas que ellos. 2. Nótese que los tesalonicenses recibieron la palabra, es decir, se convirtieron a Cristo en medio de gran tribulación, que es cuando se pone a prueba la sinceridad de la conversión. Si usted se convierte a Cristo y nunca tiene prueba, lucha y tribulación, en realidad usted no es probado para ver si realmente la palabra del Señor permanece en su corazón. Así que cuando nos convertimos a Cristo y vienen las tribulaciones, eso es para poner a prueba la sinceridad de nuestra conversión. Tenemos también, amados hermanos y hermanas, la gran paradoja cristiana del gozo en medio de la tribulación. ¿Cómo puede un cristiano gozarse en medio de la tribulación? Esto no es un gozo espontáneo, producido por recursos psicológicos, sino que dice la palabra que es el fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5:22, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, el gozo forma parte del fruto del Espíritu Santo. Dice con gozo del Espíritu Santo, dice la carta. Bien puede decir Pablo que los tesalonicenses llegaron a ser imitadores, no solo de los predicadores, sino también del Señor. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque en Hebreo 12:2 dice, por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Y en Primera de Pedro 2:21 dice, siguiendo sus pisadas. Quiere decir que si el Señor Jesucristo tuvo que gozarse, tener ese gozo delante de él para soportar la cruz, nosotros tenemos que tener el gozo del Espíritu Santo para poder soportar las pruebas, las luchas, las tribulaciones. ¡Qué tremendo! Martín Lutero escribió, si Cristo llevó una corona de espinas, ¿cómo habríamos de esperar nosotros sus seguidores solamente una corona de rosa? Tremendo lo que escribió Martín Lutero. Si Cristo llevó una corona de espinas, ¿cómo habríamos
de esperar nosotros sus seguidores solamente una corona de rosa? Eso es inconcebible. Aunque los tesalonicenses recibieron el mensaje de salvación con gran gozo, les trajo serio sufrimiento porque desató la persecución tanto de los judíos como de los gentiles. Miremos lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 5. Mire esto. Entonces los judíos se pusieron celosos y tomaron de la calle algunos hombres perversos y formando una turba alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Los celos de los judíos provocó que hubiese persecución en Tesalónica. Así que cuando estos perversos comenzaron a testificar mentira, falsedad, y estaban con el deseo de acribillar a Pablo, a Silas, a Timoteo, dice la palabra del Señor que lo enviaron de noche a Berea. ¡Wow! Tuvieron que salir. Habiendo creído el mensaje del Evangelio y aceptado la nueva vida en Cristo, los tesalonicenses tuvieron que pasar por gran tribulación, por persecución. Aparentemente muchos tesalonicenses creyeron que serían protegidos de la muerte hasta el retorno de Cristo. Luego, cuando los creyentes empezaron a morir bajo la persecución, algunos cristianos tesalonicenses empezaron a cuestionar su fe. Muchos de los comentarios de Pablo en esta carta están dirigidos a estas personas, explicándoles lo que sucede cuando los creyentes mueren, como podemos ver en el capítulo 4, los versículos del 13 y los subsiguientes de esta misma carta. Allí él le explica. Vamos al tercer punto, ejemplar imitación de Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 7 al 10. Dice, de tal manera que han sido ejemplo a todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque la palabra del Señor ha resonado desde ustedes, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también su fe en Dios se ha extendido a todo lugar, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por parte de ustedes y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, o más bien del presente. Tan ejemplar había sido la imitación de Cristo por parte de los creyentes de Tesalónica, que ellos, a su vez, se habían convertido en modelos que imitar para todos los de Macedonia y Acaya, las dos provincias de Grecia. ¡Wow! Para todos los de Macedonia y Acaya que eran creyentes, ellos fueron modelos. Macedonia y Acaya fueron regiones griegas, fueron tituladas provincias imperiales por el emperador Tiberio en el año 15 después de Cristo. En estos territorios florecía el comercio y la producción de importantes recursos. Mientras en Macedonia prosperaban la agricultura y el trabajo artesanal, en Acaya se explotaron las minas de cobre, oro y hierro y se produjeron artículos de lujo como muebles, cerámica y cosméticos. Para modelos, Pablo usa el término griego tupos, como en Filipenses 3:17.
Este es una gran alabanza, ya que en primer lugar a ninguna otra iglesia llama Pablo modelo. Y en segundo lugar, piensa de ello como de modelo, no solo para los paganos, sino para los cristianos de toda Grecia. El impacto que esta ejemplaridad de los tesalonicenses había producido en toda Grecia está expresado en los versículos del 8 al 10 de forma plástica y muy viva. Vamos a ver entonces, 1. Grecia entera no necesitaba ninguna predicación verbal del Evangelio, pues la conducta cristiana de los fieles de Tesalónica hablaba más alto que, como da a entender el verbo griego eseketai, ha sido divulgada, o sea, va resonando, presente de continuidad. O sea, el testimonio de esta gente en su vida cristiana era divulgado por todas partes. No que había sido, sino que era presente de continuidad, como el repetido eco de un gran trueno por todo lugar. 2. Pablo no está hablando de oídas, no cuenta un rumor que ha divulgado con mayor o menor fundamento de verdad, sino que tiene buena información de primera mano. La información era de Timoteo, de Silvano, o sea, de Sila. Versículo 9. Pertenecer a la comunidad de seguidores de Jesús libera del juicio de Dios contra las naciones paganas. Los tesalonicenses dieron buena recepción al Evangelio comunicado por el grupo misionero de Pablo y se convirtieron al Dios vivo. Notemos algunos detalles importantes en los versículos 9 y 10. El versículo 9, en la parte A, ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos de parte de ustedes, que ha de entenderse en primer sentido. Entramos con buen pie, como diríamos nosotros. El 9, la parte B, nótese el orden exacto en que están colocados los vocablos, pues ello clarifica el proceso de conversión. Pablo no dice cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, lo que podría dar a entender que los tesalonicenses, insatisfechos de sus ídolos, se habían vuelto al Dios vivo y verdadero, sino cómo se volvieron de cara a Dios desde los ídolos, esto es, abandonando los ídolos. Fue al darse cuenta de que el Dios que le predicaba a Pablo era un Dios vivo y verdadero cuando abandonaron los ídolos, que no tienen vida ni realidad, excepto en la imaginación de los hombres. Todos nosotros, amados hermanos y hermanas, debiéramos responder a las buenas nuevas, como lo hicieron los creyentes de Tesalónica. Volvernos a Dios, servir a Dios y esperar por el regreso de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros deberíamos volvernos del pecado a Dios porque Cristo viene a juzgar la tierra. Estas acciones salvan a la iglesia de la ira divina que vendrá sobre los que rechazan el Evangelio. El versículo 10 nos introduce en la escatología, tema frecuente en las epístolas de Pablo a los tesalonicenses. Puesto que esta primera epístola a los fieles de Tesalónica se escribió hacia el año 50 de nuestra era, fue así la primera que salió de la pluma de Pablo, con la sola probable excepción de la que escribió a los Gálatas. Vemos que la expectación ansiosa de la segunda venida del Señor era como un anhelo de la primitiva iglesia.
Es por la acción de haberse vuelto de los ídolos a Dios de parte de los tesalonicenses, que la venida del Señor es de bendición para ellos, mientras que para los idólatras representa condenación. Nosotros deberíamos ser fervientes en nuestro servicio porque disponemos de poco tiempo antes de que Cristo vuelva. Nosotros, amados hermanos y hermanas, deberíamos estar preparados para el regreso de Cristo porque no sabemos cuándo vendrá. El versículo 10 finaliza diciendo: quien nos libra de la ira venidera. Hay una ira al final de los tiempos, pero lo que escribió Pablo aquí cuando menciona la ira no es igual a esa ira del final de los tiempos. Es de notar que en los evangelios, por ejemplo en Mateo 3:7 y Lucas 3:7, Jesús habla de la ira que está a punto de venir. Es el juicio de las naciones, el juicio final. Pues ese es el sentido del verbo griego melo. El mismo verbo emplea Pablo para designar la gloria que está a punto de venir en Romanos 8:18. Pero aquí, en el versículo 10 de Primera de Tesalonicenses 1, usa el verbo erkomai, venir, en participio de presente, o sea, en la actualidad, por lo que aquí se refiere no a la ira que está a punto de venir al final, sino a la ira que está viniendo o llegando, la que está presente. Son dos verbos totalmente diferentes. Que esta ira no es la de nadie más que Dios. Tremendo. O sea, Dios no solamente va a hacer un juicio final. Dios, al correr del tiempo, hace juicio. La pregunta que nosotros nos debiéramos de hacer: ¿por qué nosotros, la humanidad, estamos viviendo bajo una pandemia? Esta no es la ira final, no son los juicios finales de Dios, pero sí es un juicio. Esto, aunque no ha sido provocado por Dios, Dios lo permitió por causa de nuestros pecados. Pero fíjese, a pesar de que Dios permitió que esto ocurriera por causa de nuestros pecados, nosotros no nos arrepentimos. Ahí está, nuestro entendimiento está entenebrecido y nosotros seguimos celebrando parking y haciendo toda clase de cosas en violencia, en desacato, en insubordinación, en rebelión, en deseo de placeres. Yo veía las noticias por la televisión y la gente piensa más en los carnavales que en los hijos en las escuelas. ¿Qué le importa a la gente, verdad, con los hijos en las escuelas? La gente pensando en los carnavales. Gracias a Dios que por causa del Omicron suspendieron los carnavales. ¿Por qué la gente siempre desea satisfacer su carne? O sea, darle rienda suelta a su ego, cubrir sus pasiones con diferentes tipos de vicios. Ahora, que esta ira no es la de nadie más, que Dios no hace falta demostrarlo, pues es una frase hecha como el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, como está en Romanos 2, 5b, Apocalipsis 6, 16 y 1 Tesalonicenses 5, 9. Todos estos pasajes hablan de la ira en el tiempo final, de la revelación del justo juicio de Dios. Pero cuando dice que los tesalonicenses volvieron su cara al Dios vivo y abandonaron los ídolos y huyeron de la ira, no está hablando de eso, está hablando de los juicios presentes. Dios nos ha cubierto. Créanme que nosotros estamos aquí porque Dios ha sido misericordioso, clemente y compasivo con cada uno de nosotros. Si no, hubiésemos también
perecido en esta pandemia. Así que ira, ¿qué significa ira? Esa ira que habla el apóstol Pablo aquí. Ira es una metáfora que expresa la causa por el efecto, pena o castigo de los pecados. Como cuando vienen esa pandemia, cuando vienen esos diferentes terremotos, tornados, huracanes. Eso nos habla a nosotros de un efecto que causa el castigo de los pecados. De este castigo están ya libres, de hecho, los fieles, que no son objeto de ira, sino de gracia. ¡Qué tremendo! Usted se volvió de los ídolos de su carne al Dios verdadero, entonces ya usted no está bajo juicio, sino bajo la gracia de Dios. Eso significa que tiene un pasaporte para no padecer. No, estamos igual que los demás. Padecemos, pero soportamos el padecimiento por causa de que estamos bajo la gracia de Dios. Y si morimos, la palabra del Señor dice, bienaventurada la muerte de los santos. ¡Qué tremendo! Gracias al Señor que no somos hijos de ira, sino somos hijos de gracia ahora. Y tenemos que darle toda la honra y la gloria a nuestro Dios, que a través de nuestro Señor Jesucristo nos ha salvado, nos ha redimido, nos rescató de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. Entonces hay muchas cosas que ocurren aquí en el mundo presente de nosotros que son provocadas por nuestros propios pecados. Uno de ellas es la pandemia. Eso es provocado por lo que vivíamos, las diferentes guerras. Uy, Dios mío, derramamiento de sangre sobre la tierra. Le dijo el Señor a Caín, la sangre de Abel clama a mí. Y cuánto derramamiento por guerra, violencia, destrucción, sangre que clamaba delante del Señor hasta que dio permiso para que esta pandemia se moviera alrededor del mundo. Vamos a orar, amado. Padre, queremos darte gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo por esta disertación del día de hoy, donde tú nos has mostrado a través de tu palabra el elogio que el apóstol Pablo le hizo a los hermanos de Tesalónica. Es la única iglesia donde Pablo lo llama modelo y modelo no solamente de ellos, sino de Cristo. Nosotros queremos ser un modelo en Cristo. El anhelo de nuestro corazón es reflejar tu imagen aquí en la tierra y poder proyectar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a guardar esta palabra en nuestro corazón para que siempre nos acordemos que hubo gente que sí, al tener el anhelo y el deseo de ser como Cristo, llegaron a ser modelo y que su testimonio de vida habló mucho más alto que sus palabras. Cuando la gente de Macedonia oía acerca del testimonio de los de Tesalónica, les daba el deseo de conocer al Dios que ellos habían conocido. Que asimismo nosotros podamos, Señor, proyectar esa imagen de Cristo, ser testigo de nuestro Señor Jesucristo para la honra y gloria de tu nombre santo. Gracias por habernos permitido tener esta carta que el apóstol Pablo le envió a los hermanos de Tesalónica, porque tú nos creaste a tu imagen y semejanza para que nosotros proyectemos esa imagen aquí en la tierra. Ayúdanos pues a manifestar ese carácter de nuestro Señor Jesús por la maravillosa trascendencia de tu Santo Espíritu. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, una vez más quiero agradecerle por haber sacado este tiempo para poder juntos estudiar la palabra de Dios. Espero, si el Señor así me lo permite, volver a estar con ustedes
el día domingo a las 5 de la tarde, donde estaremos estudiando ya la parte final del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Mientras llega ese tiempo, que el Señor le cuide, le guarde, le cubra y le proteja de manera sobrenatural para que podamos estar juntos. Saludos y bendiciones.